Mañana. Es solo un sondeo. Es solo un sondeo para saber algunas cuestiones. ¿Ya? No es que lo vayamos a hacer, es solo un sondeo, insisto. ¿Ya? Pero nos gustaría que ustedes pudieran responder esa pregunta. Si prefieren el domingo en la mañana o el sábado a esta misma hora. ¿Ya? Bueno, eso. También la próxima semana les vamos a dar información acerca de los grupos de conexión. Ya vamos a tener noticias sobre los grupos de conexión. Si usted tiene un sentir que cree que es de parte de Dios y usted dice, me gustaría hacer un grupo de conexión en mi casa, me gustaría invitar a personas que son de mi barrio, de mi alrededor, amigos de trabajo, me gustaría hacer un grupo de conexión en mi trabajo inclusive, me gustaría hacer un grupo de conexión donde a usted se le ocurra, en una cafetería, acérquese a nosotros, acérquese a mí, para que lo podamos conversar. Queremos que los grupos de conexión acercan la iglesia a las personas. Así que vamos a tener información también acerca de los grupos de conexión. ¿A cuántos les ha gustado juntarse en casa? Porque es necesario, ¿no? Nos dimos cuenta que era necesario, porque se da esa dinámica de conversar, de tirar la talla, ¿cierto? ¿Cierto, hermano? ¿Es verdad? De tirar la talla, ¿no? De compartir y también de dar la opinión y también de poder resolver algunos asuntos que tienen que ver también con la escritura. Entonces son instancias muy buenas y nosotros queremos seguir sin tocar los días, la reunión general, a seguir haciendo grupos de conexión. Vayan a los grupos de conexión, vayan, son necesarios. Si usted tiene el deseo de empezar uno, vaya también, acérquese a nosotros. Bueno, entonces toda esa información va a ser a partir de la próxima semana. Ya, el domingo comienza marzo, así que ya nos estamos armando, nos estamos reestructurando y con el equipo de trabajo nos vamos a juntar mañana para tomar algunas decisiones. Oren por nosotros, necesitamos de sus oraciones, necesitamos tomar buenas decisiones con el equipo, así que les pedimos que estén orando por nosotros y creo que sin duda van a haber buenas noticias. Otra buena noticia es que Maggie se queda hasta fin de año, así que va a estar con nosotros también Maguita. Ya hemos estado ahí compartiendo la semana con ella, ha sido bueno, se está reinsertando después de su viaje al sur. Dijo que iba por una semana, se fue un mes, no sé cómo la hace. Esto está grabado, ¿no? Ya lo grabaste, ¿cierto? Ahí Maggie dijo que lo iba a ver hoy día. Así que le mandamos saludos a Maggie que no puede estar con nosotros hoy. Bueno, gloria al Señor. Lo otro, visite a sus hermanos, visítelos, llámelos, pégale una llamadita, escríbale, ya, para ver cómo se encuentra. ¿Cuántos saben que hoy terminamos el libro de los Hechos? Agarra el brazo de tu hermano y pregúntale, ¿terminaste el libro de los Hechos? Ni siquiera se atreven a agarrar, porque después te va a tocar a ti y te va a preguntar a ti y olvídate. Bueno, el que no ha podido leer el libro de los Hechos se está perdiendo una gran oportunidad de poder conocer mejor la estructura y los fundamentos de la iglesia. Los Hechos de los Apóstoles son los fundamentos de la iglesia. Por lo tanto, es muy importante que usted pueda leer el libro de los Hechos. ¿Ya? Y si no lo ha podido leer, comienza a leerlo. Si no ha podido estar en todas las prédicas, léalas, escúchelas ahí en YouTube y va a poder enterarse de algunas cosillas. La semana pasada estuvimos juntándonos en una casa y no hicimos lectura, pero sí lo que hicimos es sacar un papelito del tacho del ofrendero y leímos solo datos free. No sé si datos free, pero datos importantes que tienen relación con el libro de los Hechos.
¿no? Entonces, ahora corresponde Hechos capítulo 27 y capítulo 28, que no los vamos a leer, se los voy a contar, pero son los últimos 2 capítulos del libro de los Hechos y tiene como título Las 3 tabernas. Las 3 tabernas. Y quiero preguntarte inmediatamente, ¿qué piensas cuando yo te digo la palabra taberna? ¿Cierto, hermana? Un pub restaurante. Un hotel, ¿cierto? Miren, les soy sincero, yo me acordé de la taberna de Moe, la de los Simpsons. Cuando Mero iba a pasar sus tiempos con sus amigos a tomarse una cerveza en la taberna de Moe, me acordé de eso. Cuando leí la palabra taberna en el libro de los Hechos, me acordé de Homero Simpson, imagínense. ¿Ya? Entonces, claro, esta palabra sale en el libro de los Hechos, la palabra taberna sale en el libro de los Hechos. No es que quiera irme a un pub después de que termine la reunión, pero si quisieran invitarme a algún lugar de estos, yo creo que igual los acompañaría. Por supuesto, hermano. Entonces, las 3 tabernas están inspiradas en el capítulo 27 y en el capítulo 28 del libro de los Hechos. Las 3 tabernas. Y raramente esta palabra sale en los últimos capítulos. De hecho, los últimos destinos de Pablo va a ser justamente aquí. Y recordemos algunas cosas. Luego de que Pablo apelara a César y a Agripa, que eran autoridades romanas, a pasar por casi todo. En realidad, Pablo pasó por casi todas las autoridades romanas una vez que fue juzgado. Y en Jerusalén le tocó duro a Pablo, porque Pablo lo entregaron los mismos judíos. Los mismos judíos decían que Pablo era un hereje porque estaba predicando a Cristo. Y Pablo se empezó a defender con todas las autoridades romanas, incluso al punto de llegar hasta donde el mismo César. Por lo menos ese era su destino. Y la palabra narra que de Jerusalén lo va a tomar un centurión romano ya encarcelado hacia Roma. Es decir, en el último viaje misionero de Pablo lo que va a suceder es que un centurión romano lo va a pescar y se van a embarcar juntos hacia Roma, desde Jerusalén. En realidad, desde Jerusalén no, sino que desde, ahora que me estoy acordando, suben hacia el norte y en un puerto que se llama Tiro y Sidón van a tomar la embarcación. Es decir, de Jerusalén a Tiro y Sidón sale la embarcación, ¿ya? Hacia Roma. Su último destino, el último destino de Pablo. Este hombre se llamaba Julio, centurión de la dinastía de los Augustos. Los Augustos era un título de emperador, pero de una dinastía específica. ¿Ya? Es decir, Augusto no necesariamente significa un nombre, sino que el título de una nobleza de emperadores. Y Julio era el centurión romano de esta dinastía. Es decir, trabajaba al servicio de la dinastía de los Augustos, del emperador de ese entonces. Y va a ser él quien va a llevar a Pablo a esta embarcación. Entonces lo toma para llevarlo a Roma. Y fíjense que van a pasar cosas muy interesantes. Yo no sé cuántos pudieron leer el capítulo 27 y el capítulo 28, pero yo cuando lo terminé de leer, yo dije, esto es digno de una película, de acción, de verdad, porque hay acción desde el principio hasta prácticamente el final del capítulo 28. 27 y 28, usted incluso se va a divertir. No lo va a pasar mal. Así que por último, léalo por diversión.
27 y 28 van a ser espectaculares. Entonces parte la embarcación de Pablo y dice la palabra que se van a encontrar con vientos muy fuertes. Vientos muy fuertes. ¿Ya? Entonces, aquí va a iniciar lo que la Escritura narra como el naufragio de Pablo. Entonces, salen del puerto de Tiro y Sidón y quieren llegar a una isla. No sé si me pueden poner para que me entiendan un poco, el mapa, Martina, a ver si está el mapa ahí. Vamos a ver si me puede poner el mapa y lo vamos a ver para ver cómo fue la última etapa de Pablo. Fíjense que, aquí está el mar Adriático y aquí está la península itálica, hoy conocida como la península itálica. Pablo venía desde Tiro y Sidón, desde acá, venía desde acá llegando y inevitablemente como punto de descanso tenía que llegar a la isla de Chipre. ¿Por qué la isla de Chipre era tan importante? Porque era un punto de descanso desde el Asia a la península itálica. Era un lugar de destino, de descanso y de pasantía para llegar a esta península itálica. ¿Por qué era tan importante la península itálica, hoy conocida como Italia? Porque estaba Roma. Y recuerden que Roma era la ciudad más importante, tan importante que se creía que Roma quedaba en el centro del mundo. Eso pasó con otras ciudades también, no solamente con Roma. Constantinopla se creía que estaba en el centro del mundo, Jerusalén se creía que estaba en el centro del mundo, ahora Roma era el centro del mundo. Incluso creían que era a nivel geográfico, ¿no? Pero entonces, esta isla va a ser súper importante porque una vez que sale de Tiro y Sidón a la isla de Chipre, la Biblia va a narrar que había muchos vientos. ¿Cuántos han viajado en barco? ¿Qué tal la sensación? Aunque era grande, ¿no? No se sentía. Tal vez, En catamarán. eso debe ser una sensación más parecida. Más parecida porque en ese tiempo las embarcaciones no eran tan grandes. No eran tan grandes. Pero aún así tampoco eran pequeñas, ¿no? Pero eran de madera. Entonces se sentía mucho el sub y baja, ¿no? El sub y baja, ¿viste? Que algunos ya empiezan a... la guata, ¿sí? Te marea, algunos le da náuseas incluso, ¿no? Claro. Algunos se ponen un flotador y ya como que le agarran, le da cosa. Entonces, camino a Chipre, dice que había muchos vientos, e incluso dice la misma palabra, que incluso les va a costar llegar a la isla de Chipre. Les va a costar llegar. Entonces, los vientos y las tormentas no cesaban. Dice la Escritura que aproximadamente 3 días duraron para llegar a Chipre por los grandes vientos, ¿no? Entonces, el capítulo 27 y el versículo 7 del capítulo 27 dice: y luego de fuertes vientos, después de varios días, a duras penas pudieron llegar a la isla de Creta. Ese dice el versículo 7. Y luego de fuertes vientos y después de varios días, a duras penas pudieron llegar a la isla de Creta. Entonces, como Creta como la isla de Creta era un punto de descanso, ellos descansaron unos días y quisieron seguir su camino hacia Roma. Y ahí Pablo se para y le dije: no, esto es una locura. No nos vayamos porque la vamos a pasar mal. Y no le hicieron caso a Pablo, porque Pablo no era un marino, así que el centurión romano dijo: no, vamos nomás, porque si el capitán nos dice que sí, nosotros zarpamos. Y zarparon, y la palabra dice que hubo no eran vientos fuertes, sino que hubo un huracán. Fíjense, ya la cosa se puso a too much, ¿no? Al siguiente nivel.
hubo un huracán y la Escritura incluso lo narra. Lo narra, por ahí lo tengo, ¿no? Eurociclidón, así se llamaba el huracán. Dice la palabra que el huracán era conocido como Euroclidón, ¿no? Entonces, lo primero que quiero decirte, iglesia, es que los cristianos también pasamos por naufragio. ¿Cuántos han sabido de eso? ¿Cuántos saben eso? Los cristianos también pasamos por naufragios. Lo pasó Pablo y no lo vamos a pasar nosotros. Los cristianos también pasamos por naufragios, pero no por naufragios marítimos necesariamente, porque no todos hemos tenido la oportunidad de subirnos a una embarcación, pero todos en la vida hemos pasado por estos naufragios, por estos momentos de tempestad, por estos momentos en donde lo único que queremos hacer es salir de esa temporada difícil, de esa crisis, de ese desierto, de ese momento amargo, de ese momento que nadie quiere estar. Entonces nos damos cuenta que todos los cristianos también pasamos por naufragio, ya sea porque Dios te envió al naufragio o ya sea porque tú te metiste solito al naufragio. ¿Vieron que de repente nos metimos solitos al naufragio? ¿No? ¿Vieron que de repente hay un huracán y nos metemos solitos? Ahí estamos, ahí nos metimos solitos nosotros, ¿no? No sé si han visto ese reel, que hay una oveja que salta, va como caminando, saltando y se mete en un hoyo, y el pastor lo saca y después se mete de nuevo, sigue saltando y se mete de nuevo. Era como una zanja, ¿no? Y dice la vida de muchos de nosotros, el reel. Y pasa eso, ¿no? Que muchas veces naufragamos y por alguna extraña razón pensamos que Dios se equivocó con nosotros, o pensamos que el evangelio que nos habían predicado no era igual que lo que yo estoy viviendo. Entonces yo me pregunto, cuando veo la vida de Pablo, cuando veo la vida de los apóstoles, yo me pregunto, ¿qué evangelio nosotros hemos creído? ¿O qué evangelio nos han enseñado? No sé si les pasa que de repente se arma un contraste entre la vida de los discípulos, de los primeros creyentes, y entre la vida de los creyentes del siglo XXI. No se preguntan qué pasó en el camino, qué evangelio nos perdieron, que pensamos que cuando el momento de entregarle nuestra vida al Señor y de creer en Jesús y de seguirlo, todo iba a ir bien, todo iba a marchar bien. ¿En qué momento? ¿Quién nos predicó y quién nos dijo que todo iba a ir bien? Entonces nos damos cuenta en la Escritura que los cristianos vamos a pasar naufragios, y esos naufragios muchas veces nos marcan para bien, y muchas veces, ¿por qué no decirlo?, nos marcan para mal, ¿no? Entonces, si te metió el Señor en este naufragio, debes preguntarle al Señor, Señor, ¿qué quieres que yo aprenda con esto? Si tú crees que tú no te metiste a este naufragio, pregúntale al Señor, Señor, ¿qué quieres que yo aprenda de esto? No estoy entendiendo por qué estoy en esta situación. ¿Qué quieres que yo aprenda? ¿Qué quieres cambiar de mí? ¿Qué es lo que quieres cambiar en mi corazón, Señor? Pregúntaselo. Pero ahora, si tú te metiste solito al naufragio, tú deberías decirle al Señor, Señor, ahora entendí que mis decisiones tuvieron una consecuencia. Ahora entiendo que mis decisiones sí tuvieron una consecuencia. Me equivoqué, Señor, ya entendí que no me debo sobreendeudar. Ya aprendí que hay personas que me hacen mal y que debo soltar, Señor. Ya aprendí, papá, perdóname, porque me equivoqué, porque he tomado malas decisiones. Señor, ya entendí y entiendo que no me hace menos cristiano apartarme de personas que por ahí no me hacen bien. Señor, me ha costado soltar a personas, pero hoy las suelto, papá, porque entendí que no puedo vivir de esta manera. Entonces, cuando tú te metes solito al naufragio, tienes que aprender de la caída.
debemos aprender de la caída. Vieron que muchas veces aconsejamos a otro y no reciben el consejo. No sé cuándo le ha pasado, ¿no? Cuando tú das un consejo porque ya lo viviste, entonces ahí como que uno ya habla como con autoridad porque ya la pasaste. Oye, no te metas ahí, no vayas por allá, no hagas esto porque lo vas a pasar mal, yo también lo pasé. ¿Y qué es lo que pasa? Van para allá, hacen eso. Entonces muchas veces no es que no te quieran escuchar, no es que no valoren tu consejo, pero muchas veces tenemos que vivirlo. La experiencia a veces incluso es necesaria. Es necesaria la experiencia porque tiene un doble aprendizaje. Parece que nosotros tenemos que muchas veces tocar fondo o muchas veces meter el dedo en los enchufes para saber qué es lo que se siente meter el dedo en los enchufes, ¿no? Entonces, bueno, pregúntale al Señor, Señor, ¿qué quieres de mí? ¿Qué quieres que yo aprenda en esta temporada que estoy viviendo? Creo que es una pregunta que refleja humildad. Creo que es una pregunta que refleja sumisión al Señor, que refleja dependencia de Dios. Señor, ¿qué quieres que yo aprenda? Señor, no entiendo por qué me pusiste a esta persona a mi lado y me cae gordo, Señor. Papá, dime por qué. ¿Qué quieres que yo aprenda? ¿Cómo quieres que yo la trate? Señor. Entonces yo me pregunto, ¿qué tipo de evangelio es el que vivía el apóstol Pablo? Que siendo fariseo de fariseos, que estudiando a los pies de Gamaliel, pasó a ser cristiano y comenzó a vivir lo que significaba sufrir por la causa del evangelio, sufrir por la causa de Cristo. Y como si esto fuera poco, ya en una edad mucho más avanzada, probablemente entre los 60 y los 70 años debería haber tenido el apóstol Pablo, le toca sufrir encarcelamiento en sus últimos días. ¿Qué tipo de evangelio nos enseña el libro de los Hechos? ¿No? Pablo preso. Y como si esto fuera poco, de Asia Menor a la isla de Chipre y a Roma, pasa un naufragio y casi se muere, ¿no? Entonces lo primero que te quiero decir es eso. Es que los cristianos también pasamos por naufragios. El evangelio bíblico nos dice que muchas veces las cosas no nos van a funcionar. El evangelio bíblico nos dice que tú y yo vamos a fracasar en algún momento. El evangelio bíblico nos dice que nos vamos a equivocar y nos vamos a meter en problemas. Pero Dios va a estar allí. Dios va a estar allí. Dios va a estar allí. La única diferencia es que Dios va a estar en medio de tu tormenta. Vivir el evangelio bíblico es saber que te vas a enfermar y que muchas veces esas enfermedades son crónicas y que Dios no te va a sanar. Mira qué antipopular el mensaje. Un mensaje antipopular. Muchas veces vivir el evangelio bíblico va a significar vivir una enfermedad crónica y el Señor no te va a sanar nunca. ¿Estás dispuesto a seguirlo? Aún así, aun cuando Él no te saque de la enfermedad. Porque si fuera un evangelio de la prosperidad, yo te diría, ¿cuántos quieren ser sanados? Y te convenzo de la idea de que sí o sí el Señor te va a sanar. ¿Cuándo, en qué momento nos dice que cuando le entregamos la vida al Señor, el Señor nos va a sanar? ¿Cuándo nos dice en la Escritura? Que cuando le entregamos nuestra vida al Señor, financieramente nos va a ir bien. ¿En qué momento? ¿En qué momento? Entonces, vivir un evangelio bíblico no se trata de que todo va a marchar bien. Vivir el evangelio bíblico tiene que ver con que te vas a enfermar, con que vas a pasar crisis financiera, con que vas a sufrir desamores, con que vas a pasar conflictos familiares,
con que vas a pasar por muchos desánimos, por muchos fracasos, pero la palabra señala algo en el cual tú y yo tenemos que estar convencidos de que Dios va a estar en medio de esas crisis, de que Dios va a estar en medio de las temporadas difíciles, de que Dios va a estar contigo pase lo que pase. Yo estaré en medio de tu tormenta, nos dice el Señor. ¿No es lo que le dijo a los personajes bíblicos en todo el Antiguo Testamento? Esfuérzate, dice valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo, irá contigo, a donde quiera que vayas. ¿Me lo pueden arreglar? Porque no funciona. Entonces estaban en la isla de Creta, descansaron algunos días y Pablo, como le iba diciendo, aconsejó no seguir navegando porque había mucho viento. Y al poco tiempo, después de embarcar, comienza el huracán. Y dice la palabra, y aquí comienza la cosa, y aquí la cosa se pone grave, porque fue tan difícil ese huracán que la palabra narra de que el barco, la embarcación se dejó llevar por el huracán, es decir, ya no había timón, ya no había nadie que manejara el barco, sino que el barco se dejó llevar por el huracán. Fíjense qué complicada la situación en el mar Mediterráneo. Y dice la palabra que se dejaron llevar por el huracán. Y al día siguiente, después del huracán, el huracán siguió. De hecho, el huracán duró como aproximadamente 15 días. Y la palabra del Señor dice que decidieron al otro día. Entonces comenzaron a sacar. Muchas gracias. Comenzaron a sacar todo al mar. Todo el mar, todo el equipaje dice que lo empezaron a tirar. La primera decisión que tomaron fue dejar su equipaje al mar. Es decir, el souvenir de Jerusalén, el magnético para el refrigerador de Tiro y Sidón de Jerusalén, lo tiraron con la ropa, lo tiraron con todos los souvenirs que venían, todo lo tiraron, entonces ya quedaron sin ropa. Pero después dice la palabra en el versículo 20, fíjense lo que dice en el versículo 20, la gran tempestad rugió durante muchos días, e incluso se ocultó el sol y las estrellas, hasta que al final se perdió toda la esperanza. Fíjense que ¿quién escribe el libro de los Hechos? ¿No les llama la atención esto? Lucas. Y Lucas era cristiano, ¿ah? Lucas era seguidor de Jesús. Fíjense a Lucas, el miedo que tenía, que escribió estas palabras. La gran tempestad rugió durante muchos días, se ocultó el sol y las estrellas, hasta que al final se perdió toda la esperanza. Díganme que nunca hemos estado como Lucas. Díganme que nunca hemos sido Lucas. Lucas, el médico, el que escribió el Evangelio de Lucas. Este Lucas, en el momento del naufragio, antes del naufragio, dijo, perdimos toda la esperanza. En buen chileno, Lucas hubiera dicho, ya fuimos buenos, hasta aquí llegamos. Aquí vamos a parar la chala, ¿no? Entonces, Lucas se vio tremendamente asustado. Y me llama la atención que Lucas, dentro de la embarcación, estaba pasando su propio naufragio. Fíjense que Lucas estaba pasando una lucha de fe tremendamente importante. Lucas, el escritor, el mismo escritor del libro de los Hechos, dijo, habíamos perdido toda la esperanza. Yo no sé si usted lo ha dicho con su boca, pero muchas veces lo hemos pensado, ¿no? Lo hemos pensado. Hemos perdido toda la esperanza. Algunos dirán, o se habrán dicho a sí mismos, conmigo no hay caso. Yo no sirvo para ser cristiano.
La camiseta de cristiano me quedó muy grande. No me resulta. No puedo ser cristiano porque peco mucho. No sé si ha dicho usted eso. No sé si ha pensado de que ya perdió toda esperanza porque se equivoca tanto y porque es tan pecador, como que si creyéramos que el ser cristiano se trata del hacer. Como que pareciera que la etiqueta de cristiano y la identidad de cristiano se va a forjar a partir de lo que hacemos y no de quién somos en Cristo Jesús. Entonces ahí hay una diferencia, hermano. Usted peca y sigue siendo cristiano, ¿o no? ¿Cuántos saben que pecando y todo siguen siendo creyentes? Siguen siendo hijos. ¿Cuántos están convencidos de eso? ¿Cuántos están convencidos de que a veces se les sale un garabato? Y siguen siendo hijos. ¿O quiénes piensan que cuando se les sale un versículo satánico, piensan, yo ya no soy hijo? ¿Cuántos piensan que cuando Dios los lleva a naufragar y aún en el naufragio siguen tomando malas decisiones, piensan, yo ya no soy hijo? Los cristianos naufragamos. Entonces cada vez que llegue uno nuevito, le decimos, bienvenido al barco. Te invitamos a naufragar, súmate. ¿Tienes chaleco salvavidas? No importa, Cristo es mi salvavidas. ¿No? Entonces nos vamos a dar cuenta que incluso a Lucas tuvo una crisis de fe. No lo revela la Escritura explícitamente, pero el versículo 20 nos dice que el mismo escritor, el que acompañó a todos los viajes de Pablo, a todos, porque si hay uno que lo persiguió para todos lados fue Lucas. Lucas estuvo en todas con él. Entonces, nos damos cuenta que Lucas tiene su propia experiencia de fe. Punto número 2. Cada naufragio es una oportunidad para creer en las promesas de Dios. Y dice Pablo que una vez que tiran todos los equipajes al mar, se va a acercar Pablo, ya no le creyeron una vez y los llama a todos a reunirse en la embarcación y la tormenta seguía porque la tormenta va a durar 14 a 15 días aproximadamente y les va a decir, quiero hablar con ustedes, le dice Pablo, quiero hablar con ustedes, les dice. 14 días fueron los que navegaron. Y les dijo, han pasado 14 días, yo necesito que ustedes coman, especialmente el capitán y todos los que acompañan al capitán, necesito que coman porque necesitamos tener fuerzas. Pero si ustedes me hubieran hecho caso, esto no lo hubiéramos pasado. Cabezas huecas, le dijo. Si ustedes no me hubieran hecho caso, esto no lo hubiéramos pasado, nos deberíamos haber quedado en la isla de Creta. Y ahora por culpa de ustedes estamos naufragando. Pero les tengo una buena noticia. Coman, porque ayer estuve con Dios. Ayer estuve hablando con Dios. Y Dios me dijo que nadie de aquí se iba a morir porque yo me tengo que presentar frente a César. Entonces les dio una palabra de ánimo. Yo tengo que estar frente a César. Y allí como que empezaron a creerle. ¿Vieron que hasta el ateo en un naufragio no puede creer en el Señor? ¿Cierto? ¿Vieron que cuando estás en la última, el ateo se convierte? El ateo se convierte. Hasta el ateo clama. Entonces Pablo reunió a la tripulación y le dijo, me hubieran hecho caso y así no hubiéramos tenido tanta pérdida. Pero tengan ánimo, porque ayer estuve con el ángel de Dios y me dijo que no moriría porque me presentará frente al César para ser juzgado y todos ustedes no recibirán ningún daño. Una cosa importante cuando naufragias. Una cuestión importante cuando estás naufragando. Acuérdate de las promesas que Dios
te ha dado. No solamente acuérdate de tu identidad, de quién eres, sino que también acuérdate de las promesas de Dios para tu vida. Acuérdate. No sé cuántos al momento de naufragar espiritualmente se acuerdan, abren la Escritura y comienzan a comer Biblia, y comienzan a leer, y comienzan a entender de que las promesas que Dios tuvo para aquellos personajes bíblicos también son para nosotros, porque la Biblia no es lineal, sino que es circular. La palabra se vuelve a repetir en generación tras generación, y la palabra cobra vida por todas las generaciones. Por todas las generaciones. Entonces, si leemos la Escritura como una línea recta, como una línea de tiempo, entendamos que hay un orden cronológico, especialmente en el libro de los Hechos, pero también la Biblia es cíclica. La palabra y las promesas se vuelven a repetir para esta generación. Se vuelven a repetir para esta generación. Cada naufragio es una oportunidad para creer en las promesas de Dios, en las promesas del Señor. Salmos 27:3 dice: aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Fíjense lo que dice el salmista. El salmista no dice que no le va a pasar nada. El salmista dice que aunque un ejército acampe contra mí, entonces el salmista dice que eso puede ser una posibilidad. Aunque un ejército venga contra mí, entonces no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo voy a estar confiado. Podemos confiar en el Señor. Podemos descansar en el Señor. Podemos confiar en el Señor. El fin de semana estuve conversando con una persona y me decía lo siguiente. Lo escuchaba y me decía, un caballero ya de edad. Yo lo escuchaba. Le decía: oye, ¿te has dado cuenta de lo que está saliendo ahora? Los Terians. ¿Cuántos han leído sobre los Terians? Los Terians, ¿cierto? Que ahora los adolescentes se creen animales y se comportan como animales. No, estamos jodidos. No, estamos jodidos como sociedad. Y me decía, y esta sociedad va para peor. Viste que sacan también, a partir de eso sacan sus propias conclusiones, ¿no? Y dicen, bueno, esto va a estar cada vez más peor. Y empezó a hablar de un montón de cosas. Y después me sacó el tema de Donald Trump y de Rusia y de lo que está pasando en el Medio Oriente. Y me dicen, ¿tú sabes que Estados Unidos tiene bombas nucleares? Y otros países también tienen bombas nucleares. Entonces en un segundo nos pueden matar a todos. Yo creo que un día nos van a tirar una bomba a Chile y vamos a desaparecer. Así llegó, con esa conclusión llegó, que nos van a tirar una bomba a nosotros y vamos a desaparecer. Bueno, que geográficamente nosotros ya nos estamos desarmando. Ya no sé si han visto el mapa, como que de a poquito nos vamos desarmando. ¿Vieron que hay como un rompecabezas en el sur de Chile? Y me llama la atención, ¿no? Me llama la atención que hay personas que viven sin esperanza, viven sin una promesa, viven con miedo muchas veces, ¿no? Viven con miedo. Una vecina hace poco tiempo atrás me decía, hijo, junte agua que van a cortar la luz. Yo no sé qué tiene que ver el agua con la luz, pero salió con un miedo la vecina. Uy, voy a juntar agua, ya tengo los tarritos, ¿no? Y bueno, y si bien es cierto, puede pasar, puede que nos corten el agua, pero está bien, seguimos confiando en el Señor, seguimos confiando en el Señor, seguimos confiando en el Señor, pero también actuando, ¿no? Actuando. O sea, si hay que juntar agua, la vamos a juntar, ¿no? Pero vivir con miedo, iglesia, no es una característica de los creyentes. Aún así la vivimos como Lucas. Aún así, como Lucas, muchas veces perdemos la esperanza. Y decimos, nuestra situación actual no se va a resolver. Nuestra situación actual va a estar así.
para siempre. Mi vida espiritual va a siempre estar sub y baja, siempre. Pero creemos en un Dios de promesas, creemos en el Dios de la Biblia, ¿no? Y ese Dios de la Biblia nos dice que aunque un ejército acampe contra nosotros vamos a estar confiados. No temerá mi corazón, vamos a estar confiados, iglesia. Vamos a estar confiados, pase lo que pase. Cada naufragio es una oportunidad para creer en las promesas de Dios. ¿Qué pasa cuando la palabra nos dice, cuando nos pasa una situación, un problema? Dice, y a los que aman a Dios, ¿cómo es que dice? Todas las cosas le ayudan. A los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Pero tiene que ir ligado con el versículo que viene, ¿no? ¿Y qué dice después? Esto es conforme a los que a su propósito son llamados. Fíjense la revelación de este versículo, es decir, todo lo que te pasa a ti y todo lo que me pasa a mí es conforme al plan de Dios para tu vida. Es decir, a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Todas las cosas, pero conforme al plan de Dios, no conforme a tu plan. Y ahí creo que hay una diferencia súper importante. Es decir, lo que te está pasando, lo que estás viviendo hoy, tal vez no te gusta, tal vez no te agrada. Y está bien, Dios lo entiende. Pero esto es conforme al plan de Dios, conforme a lo que Él nos llama y nos ha llamado. Entonces muchas veces vamos a vivir situaciones complejas y complicadas, pero eso va a ser una gloria para el reino. No sé cómo el Señor lo hace, pero muchas veces los no de Dios van a ser sí para otros. Muchas veces cuando Dios nos cierra las puertas, van a ser puertas abiertas para otros. Muchas veces la aflicción tuya va a ser una bendición para otros. Muchas veces las temporadas y las crisis tuyas van a ser una bendición para otros. No sé si al mismo tiempo, pero en algún momento va a repercutir para el reino, para que otras personas conozcan al Señor, para que otras personas puedan crecer, para que otras personas puedan acercarse al Señor y para que tú mismo también puedas acercarte al Señor. Era tanta la desesperación que algunos querían matar a los presos para aligerar la carga. Entonces ya tiramos las maletas y ahora lo segundo que venía era, ¿sabes qué? Matemos a los presos porque si aquí se hunde el barco se van a escapar y capaz que hagan cualquier cosa. Matemos a los presos. Y entre ellos estaba Pablo, porque Pablo venía preso. Entonces el centurión romano le dijo, no maten a ningún preso, y la palabra narra que dijo que no porque le tenía precio a Pablo. Entonces no mataron a los presos porque entre ellos, entre sus filas, se encontraba Pablo. Fíjense que algo interesante y que pensaba es que Pablo, aún en su condición de preso, aún teniendo ciudadanía romana y siendo preso, es decir, ya estaba encarcelado desde Jerusalén en camino a Roma, y aún así halló gracia delante de las autoridades. A mí me llama la atención profundamente por qué un hombre como Pablo, con ninguna posición, ya no tenía ninguna posición. Después que fue creyente ya no tenía posiciones, solamente le quedaba la ciudadanía romana, pero aún así encontraba gracia delante de las autoridades. Lo podían haber matado frente a Agripa y no lo mataron. Lo podían haber matado junto al emperador, no, junto a las otras autoridades que estaban en Jerusalén, y no lo mataron. Y ahora, frente al centurión romano, nuevamente encuentra gracia delante de las autoridades. ¿No les ha pasado que de repente por el hecho de ser hijo se les ha abierto puertas? No sé cuántos se dan cuenta de que muchas veces se les abren puertas.
Y las personas, incluso los no creyentes, como que los encuentras, algo te encuentra, algo bueno te encuentra. Y te abre puertas y te abre posibilidades. Y uno se da cuenta inmediatamente que es el Señor quien está actuando en la vida de uno y que encuentra gracia delante de los hombres y de las personas, ¿no? Entonces muchas veces lo que me llama la atención de Pablo es que aún encontraba gracia delante de las personas, pero no por su posición, no por lo que poseía, sino porque la presencia de Dios lo acompañaba donde él iba. Entonces quiero decirte algo, iglesia, la presencia de Dios va a abrir caminos, va a abrir caminos. Muchas veces Dios cierra las puertas, pero muchas veces no se abren las puertas porque no hay gracia delante de las personas, porque la presencia de Dios no nos persigue. ¿Cuántos creen que muchas veces en donde hemos estado y en donde hemos ido, la presencia de Dios no ha querido acompañarnos? No ha querido acompañarnos. Muchas veces hemos estado en lugares en donde el Señor dijo, yo no voy a ir para allá. Si tú vas para allá, yo no voy a estar. Es por eso que me hace tanto sentido cuando Moisés dice, no quiero ir si tu presencia no va conmigo. Si tu presencia no me acompaña, entonces yo no quiero ir. Yo no quiero ir si tu presencia no me acompaña. Entonces nos vamos a encontrar con gracia delante de las personas, pero es porque el Señor va a ir abriendo puertas. Hay lugares que Dios te va a acompañar, pero definitivamente creo que hay lugares y decisiones en donde Dios no te va a acompañar, iglesia. En donde Dios no nos va a acompañar. Por ejemplo, una iglesia, una comunidad en donde predica el evangelio de la prosperidad, yo creo que Dios no lo va a acompañar. Dios no te va a hablar con un evangelio diferente al que encontramos en la Escritura. No lo creo. Y número 3, no es necesario que pases los naufragios solos. No es necesario que pases los naufragios solos. Dice la palabra que una vez que pasó el huracán, lograron llegar a una isla, pero que no era Creta, era Malta. Era Malta, era otra isla cercana a la isla de Creta y llegaron a la isla de Malta, llegaron naufragando. Dice la palabra que fue tan complicado el naufragio que dijeron, los que saben nadar, ustedes lo pueden encontrar, decía así, los que saben nadar se tiran primero y los que no saben nadar se tiran segundo. Así dice la Escritura, la pueden encontrar. Es decir, también va a narrar la Escritura que se va a romper el barco y al romperse el barco van a tener que tirarse. Y ahí es cuando comienza el naufragio, porque los que saben nadar se tiran primero, y dice el centurión que los que no saben nadar, que pesquen un pedazo como de madera del mismo barco que se rompió, para que puedan flotar y nadar y llegar a tierra. ¿Por qué? Porque anteriormente habían tirado ancla, y el ancla dio como 37 metros, si no me equivoco. Después volvieron a tirar el ancla y ya eran menos metros de profundidad, por lo tanto se dieron cuenta que la tierra estaba cerca. Se tiraron todos al agua, todos, entre ellos Pablo. No sé si Pablo sabía nadar, y no sé si Lucas había recobrado la fe, porque de pasar de ser el escritor del libro de los Hechos pasó una persona sin esperanza. Y también Lucas probablemente se habrá tirado. Se tiraron los que sabían nadar y se tiraron los que no sabían nadar. Pero dice la palabra que tal como Dios le había dicho a Pablo, todos, absolutamente todos, se salvaron. Imagínense llegar así medio ahogado, tragando agua saladita. ¿Cuánto han tragado agüita del litoral? ¿No? ¡Oh, qué rico! ¡Qué concepto del día! ¿No? Y llegas a Malta, y llega a la isla, y dice que los pueblerinos de allí lo recibieron a Pablo y a todas las personas que estaban en la embarcación, que eran como 266, los recibe el pueblo, incluso ya era de noche, y le prenden una fogata, dice.
para que se calienten, todos mojados, me imagino, sin ropa, sin equipaje, los calzoncillos, no me imagino cómo hubieran estado esos calzoncillos, ¿no? Porque estuvieron 15 días con los mismos calzoncillos. Ahora estoy sacando la cuenta. 15 días con los mismos calzoncillos. Y después, por lo menos después se lavaron con sal, ¿no? Porque se tiraron al agua y ahí algo se lavaron. Pero llegaron lo que sí es seguro es que llegaron a Malta con los mismos calzoncillos. Y dice la Escritura que prendieron fuego. Y Pablo, como yo digo, si yo hubiese sido Pablo, yo digo, me meto en una me salgo de una y me meto en otra. Señor, yo sé que manda a los mejores guerreros, pero a mí me mandaste la Tercera Guerra Mundial encima, Señor. Y dice la Escritura, como si esto fuera poco, Pablo preso, Pablo naufragando. Y dice la Escritura que Pablo va a buscar unas ramas y se le mete una víbora por las manos. Dice, entonces reacciona Pablo, lo suelta y la víbora cae en fuego, mientras se van secando ahí, ¿no? Y la Escritura narra que las personas pensaron de Pablo, fíjense el pensamiento, esto es muy de iglesia ese pensamiento. Ellos no eran cristianos, en la isla de Malta no eran cristianos, pero muchas veces nosotros pensamos así. Adivinen lo que dijeron. Pensaron que se iba a morir Pablo. Y pensaron, bueno, por algo será. Por algo se le puso la víbora en la mano. Capaz que hizo. Si aparte que es preso. Entonces algo le había hecho. Capaz que hasta se lo merece, ¿no? Entonces ese pensamiento evangélico en la isla de Malta es muy de nosotros. Es muy de nosotros, ¿no? Es como cuando un hermano anda pato, bueno, por algo será. Tal vez que se gastó la plata, ¿no? Entonces, cuando un hermano no toma Santa Cena, ¿no? Capaz que anda en un pecado brígido. No tomó Santa Cena, ¿no? Una vez nos pasó con un chico de Lomas de Macul y nunca tomaba Santa Cena, nunca. Y se me acercó un joven y me dijo, oye, este debe andar en cosas raras. Me dijo, el de aquí. Yo le dije, ¿por qué? Porque no te has dado cuenta, nunca toma Santa Cena. No, este debe estar, pero haciendo pacto con el diablo. ¿Cachai? Y a mí me pareció raro, pero le fui a preguntar. Le dije, hermano, ¿por qué nunca tomáis Santa Cena? Y como venía de otro país, dijo, es que en mi iglesia de allá nunca tomamos vino de verdad, siempre era juguito. Entonces no tenía un problema con el tema del vino, ¿no? Entonces no quería tomar vino. ¿Sí? Porque allá en la iglesia de donde venía él, le prohibían a las personas tomar vino. Pero era por eso, imagínense. Y el otro ya andaba sacando conclusiones. Fíjense esa tendencia del evangélico de sacar conclusiones apuradas, ¿no? Entonces la Escritura dice que como no les pasó nada, a Pablo, adivinen lo que le dijeron. No les pasó nada y tenía una víbora en la mano, entonces debe ser un dios. Narra la Escritura que pensaron que después de que no le pasó nada con la víbora, era un dios. Entonces, estuvieron unos días allí, tomaron la embarcación y llegaron, dice la Escritura, espérenme un momento, y dice la Escritura que tocaron tierra del continente. Versículo 15. No sé si puedes poner el versículo 15, Mati. Y ya estoy terminando con esto. Y dice, luego zarparon y llegaron al foro de Apio y a las 3 tabernas, donde los hermanos vinieron a recibirlos y Pablo recobró el ánimo. Fíjense que el foro de Apio es como una vez que llegan a la península itálica, no sé si Martín me puedes poner el mapa, llegan al puerto de Italia y es como una carretera, de esos tiempos una carretera
pescar. Fíjense, llegan a Regio, el puerto es Regio, y el foro de Apio es como un camino, es simplemente una carretera. Pero en medio de la carretera, de la nada, se encuentran con las 3 tabernas. Yo no sé si habrá sido el primer carrete de Pablo. No lo sé. Lo que logré averiguar que una taberna en el siglo I era más bien una posada, como lo dijo Rafa, un lugar para viajeros, donde obviamente habían provisiones, comida y demás cosas, ¿no? Pero era un punto de descanso para seguir hacia Roma. Las 3 tabernas era un punto de descanso para llegar a Roma. Y fíjense que la Escritura dice que una vez que pasan por el foro de Apio y llegan a las 3 tabernas, dicen que los hermanos ya los estaban esperando en ese lugar. Y pareciera que no tiene nada de raro eso. Pero aquí hay unas observaciones súper importantes. Primero, se confirma la promesa de Dios para Pablo. Nadie muere, ninguno de los que naufragó murió. Pablo seguía con la promesa de estar con César para que fuese juzgado. Otro punto importante y otra observación importante. Pablo, primera vez que visitaba Roma. De hecho, cuando ustedes lean la carta a los romanos, Pablo les va a escribir y les dice: tengo mucho deseo de conocerles. ¿Qué quiere decir esto? Que el Evangelio ya había llegado antes que Pablo. Pablo no plantó la iglesia de Roma. Pablo no plantó la iglesia de Roma. El Evangelio ya había llegado a Roma por otros discípulos. Ya había una iglesia. Y aún cuando a Pablo no lo conocían, los hermanos corrieron desde Roma hasta las 3 tabernas para recibirlo, y dice la Escritura que Pablo recobró el ánimo. Acompáñame, por favor. Iglesia, quiero decirte algo, y creo que este punto también no deja de ser importante. Punto número 1. Todos los cristianos pasamos naufragios. Número 2. Confiamos en el perdón. Cada naufragio es una oportunidad para creer en las promesas que Dios nos ha dado. Número 3. No es necesario que los naufragios los pases solo. No es necesario que pases los naufragios solo.